Este video es patrocinado por K-Wallet, una de las mejores carteras que te permite holdear, comprar e intercambiar más de 100 activos en un solo lugar. ¿Qué esperas? Descárgala ya. ¿Cómo entiendes o cómo ves o por qué ocurrió, en tu opinión, la crisis de 1995 y por qué no se puede repetir ahora? Mira, bueno, antes que nada, sí hemos tenido más crisis. La del 2008 fue una crisis. Lo que no hemos tenido ha sido devaluaciones. Devaluaciones, más bien, sí hemos tenido devaluaciones, pero no fuertes y drásticas como la de la crisis del tequila. La evaluación que tenemos es constante, es sistemática y se originó para construir que el peso mexicano se estuviera devaluando con el nuevo peso. Cuando se hizo ese gran reseteo, se hizo para que constantemente el peso se devaluara frente al dólar. De hecho, está sistematizado. Era un constante y no se equivocan las personas que decían cada año el dólar sube más. Sí, porque el sistema así lo quería. Bueno, ¿qué pasó en la década de los 70, de los 50? ¿Por qué México no tenía tantas crisis o no eran tan visibles? Al momento de no tener un libre flujo de efectivo, no sabíamos exactamente cómo estaban realmente las finanzas del gobierno. Entonces, esto a cierto punto crea la percepción de una estabilidad más fuerte, aunque no lo es. Si no, pregúntale a Japón, ellos tienen el mismo problema, China tiene el mismo problema, Perú tiene el mismo problema, Bolivia tiene el mismo problema, donde parece que hay una mejor estabilidad. Al final del día pueden estar literalmente a punto de ahogarse y no lo saben, y el problema es que de repente te ahogas. O sea, a Argentina le pasó eso. Argentina tenía fija el precio y nadie se dio cuenta hasta que de repente se dieron cuenta. O sea, lo malo de ese sistema es que cuando las cosas van a caer mal, siempre terminan mal. Y te das cuenta hasta que ya no puedes. Entonces, la única ventaja de aquel entonces era que el dólar seguía respaldado en el oro. Y esto permitía que el dólar pues se basara en oro. Y en México mucho tiempo tuvo sus monedas basadas en oro. Entonces, a cierto punto, teníamos una estabilidad, no por en sí por los gobiernos o por algo que estaban haciendo bien o algo mal, era porque era oro y no podían ellos estar imprimiendo oro, tenían que conseguirlo y eso le daba una fuerte estabilidad. Vivimos gran parte de este crecimiento y estabilidad debido al patrón oro. Después de la década de los 80, después de que Nixon destruye el patrón oro y se crea el patrón dólar, que por cierto ya murió, acaba de morir el 9 de junio, hace una semanita. Después de que se da este evento, ya se crea el patrón, el petrodólar y el dólar deuda, o la finanza respaldada sin deuda. Y aquí lo que yo, bueno, desde mi punto de vista, lo que pasa con Salinas comete un grave error. Dicen que era un genio, pero yo no veo de dónde era un genio. Bueno, digo, se robó dinero, pero eso no lo hace un genio, eso lo hace un ladrón. Porque el señor se adelantó, él estaba emocionado por el tema del TEMEC. Estados Unidos en aquel entonces instigaba a los países en el mundo, como estaban bajo el patrón de deuda, a Estados Unidos le interesaba a los países que se pusieran a endeudarse en dólares. Les decía, endeúdate en dólares, yo te voy a financiar, no te preocupes, te va a llegar tus dólares y tú puedes agarrar esos dólares e invertirlos en tu economía en algo para que produzcan, va a crecer tu producto bruto y con el crecimiento del producto bruto me repagan los dólares. Todo parece perfecto. Bueno, cuando se le desplegó, le cantan el canto de las sirenas, el señor dice, órale va, vamos Salinas a de hacer Gortari. eso. Perdón, Salinas de Gortari, perdón. También, los dos Salinas son casi igual de pillos. Salinas de Gortari. Dicen, oye, endeúdate, vamos a firmar el tema, ¿qué te parece si firmamos el tema? Y inversión te va a llegar directamente hacia México. ¿Y qué es lo que hizo Salinas? Pues se puso a endeudar a México y a gastar dólares como si ya los tuviera en la mano. Y eso termina causando que México gastara dólares que no tenía. Al final, cuando pasa la borrachera, cuando pasa la celebración, cuando pasa la champaña y llega el momento de pagar la deuda, no había. ¿Y qué es lo que hace? El Banco de México imprime pesos. Ellos dicen que fue un accidente, bla, bla. No, ellos lo hicieron adrede. ¿Cómo lo hicieron? Imprimiendo pesos de un golpe, compran dólares que estuvieran ahí en el mercado, los extraen, dejan la devaluación del peso allá, por eso se incrementó súbitamente la base monetaria, y con esos dólares
pagan las deudas, o con esto es lo que planteaban, pagar las deudas, dejarlas como respaldo. Ahí se mete este señor Clinton y nos da también para poder pagar, para tener reservas, reconstruir las reservas. Pero lo que hizo Salinas Pliego fue gastar dinero que no tenía y que eventualmente tuvo que dar valor a la moneda para pagar las deudas que tenía. Esto, por ejemplo, lo acaban de hacer en Argentina. Por eso su moneda pasó de valer 10 pesos por dólar a prácticamente 1,000 pesos por dólar. Fue exactamente lo mismo. Fue el mismo error, si lo quieres ver así. Entonces, ¿por qué actualmente no va a pasar? O sea, ya hablamos del por qué sí pasó. ¿En qué se equivocaron? Actualmente no tenemos un aumento en la deuda. Estaba por ahí leyendo un comentario de que se aumentó la deuda en este sexenio. No, la deuda externa no, de hecho se bajó. Se ha aumentado la deuda interna. Y ahorita hablamos de pros y cons de cada una. Pero la deuda externa no sucedió. ¿Por qué no sucedió? Porque se ha enfocado, o sea, esta administración se ha enfocado en no utilizar la deuda externa. Oye, no, acabo de escuchar que aceptaron un préstamo de $1,000 millones del Banco Mundial. Sí. Y en cuanto lo recibieron, se esperaron a que el dólar estuviera a 19 pesos. Ahí inclusive uno podría pensar mal que estuvieron manipulando a los especuladores para que subiera el peso contra el dólar a 19, pum, lo venden. Y de hecho pagaron parte de la deuda interna con dólar caro y además refinanciaron deuda el siguiente año, 900 millones, para que no se tuviera que pagar el siguiente año o no tuviera que estar tan presionada en la siguiente administración. Entonces, de facto, han bajado la deuda externa y esto va a generar que no exista una demanda de dólares, quita presión. O sea, tienes que sumar este tipo de esfuerzos y luego fijarte en la deuda interna, la local. En la deuda interna, la ventaja es que está en pesos. ¿Es lo que significa? Que el gobierno, cuando paga a tenedores en pesos, en primer lugar. Ya no es en dólares. Ya no se va el poder adquisitivo hacia el extranjero, que sí se hace con el dólar o con deuda en euro o con deuda en cualquier otra divisa. Se queda en México y se reparte entre los ahorradores mexicanos o bien entre extranjeros que hayan pero comprado pesos. Entonces ellos primero tienen que pasarnos poder adquisitivo. Vámonos como transferencia de riqueza. ¿Cuál es el lado malo? El lado malo es que la tasa mexicana está más alta que la extranjera. Entonces eso significa que le pone más presión a que el gobierno entre en lo que se le llama la espiral de la muerte de la deuda, donde el gobierno eventualmente, si no lo hace bien, si aumenta el déficit, si no alcanza las recaudaciones, empieza a caer en este fallido intento de poder salir, pero necesita deuda para poder pagar la vieja deuda. O sea, empieza a caer. Eso le pasó ya a Japón, eso le está pasando a Estados Unidos, eso le está pasando a Europa en general como bloque, donde ahora tienen que estar imprimiendo su propio dinero para poder comprar deuda y con esa pagar la vieja deuda. O sea, ya están en esta espiral de la muerte y empieza cada vez a acelerarse más. México no está ahí. ¿Está el riesgo? Sí. Y lo tenemos que decir, sí existe ese riesgo y por eso muchos... Que ahorita vamos a hablar de eso. Por eso muchos temen lo del déficit, pero solo quería aclarar para que los que tengan el miedo de que, es que México nos endeudamos. No, de hecho, hablando de la deuda externa, lo que es bonos de deuda externa mexicana federal, actualmente por primera vez en toda la historia, en el mes de abril, se logró tener exactamente la misma cantidad en reservas de Banxico que en deuda externa de bonos de gobierno federal, 231,485 millones de dólares. Tenemos exactamente la misma cantidad. O sea, palabras en español, si por alguna razón el día de mañana se ocupara pagar todos los bonos en dólares o en euros o en lo que quieras y mandes, se podría hacer el día de mañana en efectivo, algo que jamás ha sucedido. Por eso no hay riesgo de que en septiembre vaya a haber un error de diciembre o una fuerte devaluación, porque no se aumentó la deuda en dólares. No estamos con una caída súbita en las reservas. Al contrario, estamos aumentando las reservas de México. De hecho, podríamos enojarnos, porque si maldito Banxico lo hubiera puesto en oro, ahorita habíamos tenido para pagar todo el mundo, todas las deudas. Bueno, y si hubiera comprado Bitcoin como El Salvador, igual le habría ido todavía mucho mejor, ¿no? Todavía. Pero fíjate que cuando se habla de error de diciembre, esto fue un concepto acuñado por Carlos Salinas de Gortari. También hay que decir que Salinas de Gortari efectivamente sí era un genio,
pero al que no le salió todo como él esperaba, ¿no? Porque para empezar, su candidato no era Zedillo, era Luis Donaldo Colosio. A Colosio se lo echan, mucha gente cree que fue Salinas, evidentemente no, porque él fue el más perjudicado, al menos, o sea, siempre dicen, oye, fíjate quién ganó y quién perdió. Bueno, Salinas fue el perjudicado, yo creo que el que ganó algo con la muerte de Colosio fue Ernesto Zedillo, si vamos a ver quién ganó y quién perdió, ¿no? Porque Salinas quedó exiliado y quedó siendo perseguido políticamente, al hermano